Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos em mais Hola, uma queridos hermanos y hermanas, estamos en una semana más del alimento diario, estamos en la semana 3 del segundo libro de la serie Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Y este segundo libro, él tiene como título La reconexión del hombre con Dios. Maravilloso. Y el mensaje de esta semana habla de la degradación y la restauración de la iglesia. Es un mensaje muy importante y muy precioso. Y nosotros vemos en la historia de la iglesia que la iglesia se degradó cuando perdió, dejó de dar atención a la palabra profética y terminó perdiendo la palabra profética en su día a día. Y ahí solo fue degradación, cada vez más se degradando. Y la restauración de la iglesia tuvo un inicio con el despertar, la atención a la palabra profética, la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor comenzó a ser transmitida a la iglesia nuevamente, entonces el Señor tuvo camino para comenzar a restaurar también su iglesia. Esto está referido a la historia de la iglesia. Por eso, tan importante el lunes y martes hacen complemento al mensaje anterior, mensaje 6, la semana 2 del libro de esta serie del alimento diario. Pero esta palabra del lunes y el martes nos hace más, nos da más claridad con relación a qué es la palabra profética, que es muy importante que nosotros tengamos conciencia de esto, estamos bien claros con esto. Entonces la palabra profética, hermanos, ya oyeron varias veces, este término está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que habla: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en entender, estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí nos muestra qué es la palabra profética. La palabra profética es una palabra de dirección, es una palabra que, así como una luz que brilla en un lugar tenebroso, indica el camino que hay que seguir, hace toda la diferencia en medio de las tinieblas. La palabra profética también es una palabra que nos indica el camino que debemos seguir hasta que la estrella del alba nazca en nuestro corazón, indicando la venida del Señor Jesús. Él va a venir como la estrella de la mañana, Él va a venir en su segunda venida, Él va a traer el día de regreso, ¿no es así? Nosotros tenemos estas densas tinieblas, pero hoy el Señor está despertándonos. En Romanos 13 habla que la noche avanzada es la hora de despertar del sueño, porque el Señor está volviendo. Entonces el Señor, para volver, van a ser la estrella del alma en nuestros corazones, pero la palabra profética hoy es una palabra que nos da dirección y nos conduce hasta este momento de la venida del Señor. Entonces, la palabra profética, ella es la voz del Señor que da dirección a su pueblo. Sin duda, ella está basada en las Escrituras, está basada en la Biblia. La Biblia es nuestro limitador, es donde está la base de los fundamentos de la fe cristiana. Los fundamentos de la palabra de Dios están en la Biblia. La palabra profética viene de las Escrituras. Pero, así como el Señor Jesús habló en Juan 5, 39 y 40, Él dijo para los religiosos, los fariseos: ustedes examinan las Escrituras y creéis que en ellas tenéis vida eterna. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida. Son las mismas Escrituras que testifican de mí. Pero si ustedes ni leen las Escrituras, ustedes tienen las Escrituras, pero ustedes no tienen vida, porque ustedes no vienen a mí. El Señor Jesús, Él tenía la palabra profética, tenía la palabra que daba vida. Es necesario tener revelación de las Escrituras para que se tenga la palabra profética. No basta solo tener la letra negra en el papel blanco. Es necesario tener revelación de las Escrituras. Y esta revelación de las Escrituras, cuando son transmitidas a la iglesia, ella es la palabra que da dirección a todas las iglesias. Y en Lucas 24,
habla de la historia de los discípulos después que el Señor resucitó. Ellos estaban un poco perdidos y 2 de ellos descendieron hasta Emaús, y allí el Señor Jesús comenzó a descender con ellos y le apareció y charlando con ellos, y ellos no percibieron que era el Señor Jesús. Él desapareció. Versículo 32, dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Las Escrituras son la palabra de Dios, son la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios, pero cuando esta palabra de Dios es expuesta, cuando esta palabra de Dios es transmitida como una dirección, entonces ellos, el Señor Jesús es este canal de Dios en la tierra para transmitir la palabra profética. Cuando esta palabra es transmitida por el canal de Dios, quema nuestro corazón. Hermanos y hermanas, cuando el Señor habla su palabra profética, usted sabe que Él es Él quien está hablando. Usted sabe que el Señor está hablando. Más adelante en esta semana del alimento diario habla de Juan 10. Habla de la voz del Señor. Dice que las ovejas reconocen la voz del pastor. Esta es la palabra profética. La palabra profética es la voz del Señor. Sus ovejas reconocen su voz, conocen la voz del Señor. Aleluya. Nosotros reconocemos que la palabra profética es la voz del Señor, que da dirección a las iglesias. Y en Isaías 55 hay una porción muy valiosa que nos muestra que la palabra que sale de la boca de Dios, ella es muy especial. Isaías 55, versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nosotros no podemos pensar que la manera de Dios actuar va a ser de acuerdo a nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver las cosas. Los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. La manera de Dios actuar es más sabia que la nuestra. Entonces, no vamos a dudar lo que Dios está haciendo. Son principios que nosotros debemos retener y preservar en nuestro corazón. Entonces, ahí continúa: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora vean el versículo 10. Porque como desciende el cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la palabra que sale de la boca de Dios es la palabra profética. No es solamente una palabra de conocimiento bíblico, no es solamente una palabra, una letra negra en el papel blanco de la Biblia, sino que es la palabra que Dios envía para la iglesia con el propósito determinado. Aquí dice que ella va a cumplir aquello para la cual fue designada. Ella prosperará en aquello para la cual la designé. Quiere decir, ella va a cumplir un propósito. Dios, cuando envía una palabra, sale de su boca. Ella va en el tiempo correcto, en el momento correcto, para una necesidad específica. Dios está hablando algo a la iglesia. Y así como esta palabra es como la lluvia que cae del cielo, ella no vuelve a los cielos sin producir algo práctico. La palabra profética no solamente nos deja admirados como una buena enseñanza, una buena filosofía. No es solo una poesía, ¿no es así? En el alimento diario menciona filosofía, poesía. Usted admira una bella poesía, pero terminó de ello, fue una buena poesía, pero no sucedió nada. La palabra profética es una palabra que produce fruto, una palabra que da semilla al que come, produce alimento. Es una palabra que hace brotar. Es una palabra que da semilla al sembrador y pan al que come. Es algo que produce algo real y concreto. Ella cae en el momento correcto
la lluvia para que la tierra produzca tiene que ser el momento correcto. Esto está en Joel, capítulo 2, dice que a partir del versículo 21 dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. En otras palabras, la lluvia va a caer en la medida correcta, va a caer en la hora correcta. Una lluvia, mucha lluvia no produce tierra, mata toda la tierra. Menos lluvia también, pero la lluvia en medida justa. La palabra debe ser dada en una medida justa para una necesidad específica de la iglesia. Aleluya. Es una palabra que da dirección, que produce algo en la iglesia en el momento que el Espíritu Santo tiene necesidad de que la iglesia practique esta palabra. Entonces, hermanos, es tan importante que nosotros demos atención a la palabra profética. Entonces, la restauración, Dios desea operar en la iglesia en esta era final. Depende, hermanos, de nosotros valorar y identificar la palabra profética. Dios está hablando su palabra profética en la iglesia y nosotros necesitamos valorar esto, necesitamos dar atención a esto. Entonces, esta palabra es la palabra que el Señor habla por medio de sus apóstoles. Entonces, la palabra profética no es simplemente la palabra de la Biblia, la palabra de las Escrituras. Sí, ella está basada en la palabra de Dios, está basada en las Escrituras, en la Biblia, pero ella es la palabra instantánea de Dios, la palabra rema de Dios, la palabra que Dios habla aplicada a la necesidad específica del momento específico. Gracias a Dios, en 2023, Dios tiene algo en su corazón que quiere realizar. Él tiene algo que Él quiere para la iglesia. Él quiere producir algo en la iglesia en el año 2023. Entonces, Él transmite la palabra profética a la iglesia por medio de los apóstoles. Aquí Él pueda hacer ejecutar su voluntad. El Señor nos ha dado apóstoles, nos ha dado un profeta, nos dio la palabra profética para que la iglesia sea edificada, para que el Señor haga su voluntad. Aleluya. No faltó lluvia. La lluvia vino en el momento correcto, gracias al Señor. Entonces, nosotros comenzamos a ver entonces la caída de la iglesia, la degradación de la iglesia en el primer siglo. Dios usó el apóstol Pedro, pero más tarde al apóstol Pablo para hablar la palabra profética. El Señor Jesús fue el primero a traer la palabra profética, la palabra instantánea de Dios. Más tarde, allí el Señor comenzó a usar a Pedro. Cuando la iglesia de Jerusalén surgió, Pedro se levantó con los 11 en el día de Pentecostés y a partir de allí Pedro comenzó a liderar y transmitir la palabra profética. Más tarde, el Señor usó a Pablo. Pablo completó la palabra de Dios, completó toda la revelación del Nuevo Testamento y él trajo tantas revelaciones de la palabra de Dios. La palabra profética fue abundante en el tiempo de Pedro, de Pablo y también en el tiempo de Juan. Y las iglesias fueron suplidas y fueron conducidas. Pero hermanos, la artimaña de Satanás siempre es colocar dudas en la palabra de Dios o distraer al hombre de lo que Dios está hablando. Él hizo esto en el jardín del Edén. Vemos esto en el día miércoles. Nosotros vemos el jardín del Edén. ¿Qué hizo la serpiente? Engañó a Eva. ¿Y cómo ella engañó a Eva? Ella colocó dudas en la palabra de Dios. Es así que Dios dijo: ustedes no pueden comer de todo árbol que hay en el jardín. Así es que Dios dijo ahí, cuando Eva comenzó a argumentar con la serpiente, ella comenzó a dudar de la palabra de Dios. La serpiente entonces dijo: en verdad, Dios sabe que el día que usted coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, va a ser igual a Él, va a conocer todas las cosas. Usted va a ser igual a Dios. Si usted
no va a necesitar más de Dios, no va a necesitar depender de Dios para nada, va a ser igual a Él. Va a ver lo que es bueno, equivocado, lo que es bueno para usted. No va a necesitar más de Dios. La serpiente colocó una duda en la palabra de Dios. Y al colocar dudas en la palabra de Dios, desconectó al hombre del mismo Dios. Y allí el pecado entró, la desobediencia entró. Por la desobediencia de Adán, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Eva hizo esto ¿por qué? Porque tuvo su mente corrupta. 2 Corintios 11:3, allí nos muestra que la mente de Eva fue corrompida. Fue esto que Satanás hizo. Usó un argumento para llevar a Eva y su pensamiento en su raciocinio que comience a dudar, cuestionar lo que Dios había hablado. Y esto, hermanos, es lo que Satanás hace hasta hoy. Él quiere distraer al hombre de la palabra que Dios está hablando. La palabra profética es la palabra que sale de la boca de Dios, es la palabra que da dirección a la iglesia. Entonces, ¿qué hacer? Distraer a la iglesia de la palabra que Dios está hablando. Es la palabra que sale de la boca de Dios que va a realizar aquello que Dios designó para que ella realice. Es la palabra que sale de la boca de Dios que va a ser la obra de Dios. Si Satanás distrae a la iglesia de esta palabra, si Satanás sustituye esta palabra por otra enseñanza, aunque sea una buena enseñanza, aunque sea una enseñanza de la Biblia, si no fuere la revelación de las Escrituras, Dios quiere dar para la iglesia en ese momento, si no fuere la palabra que sale de la boca de Dios, si no fuera la palabra profética, si no fuere la voz del Señor para nosotros, hermanos, la voluntad de Dios no va a ser hecha. Nosotros vamos a distraernos, desconectarnos de la voluntad de Dios. Dios no va a poder realizar su obra en ese momento. Entonces, esta es la artimaña de Satanás. No vamos a caer en el engaño de Satanás. Y una vez que cae en el engaño de Satanás, hermanos, ahí se desconectó de la palabra de Dios, dudó de la palabra de Dios, se desconectó de Dios, paró de recibir el suplir de Dios. Ahí las cosas negativas entran en el hombre y ahí cada vez cae más. En 1 de Juan, capítulo 3, vimos esto. El mensaje que hemos oído desde el principio es que nos amemos unos a otros. Versículo 12 dice, para que nosotros seamos igual que Caín, que era del maligno. Caín era del maligno, estaba bajo el dominio del maligno. Y él asesinó a su hermano. Sabemos, nosotros sabemos, en el versículo 14 dice, sabemos que ya pasamos de muerte para vida porque amamos a los hermanos. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, cuando usted recibió al Señor Jesús como vida, ¿qué sucedió? Usted fue transferido. Como dice en Colosenses 1:13, nosotros fuimos transportados del imperio de las tinieblas para el reino del Hijo de su amor, el Hijo del Hijo del amor del Padre. Nosotros fuimos transferidos, cambiamos. ¿Cómo cambiamos? No por cambiar de comportamiento, nosotros cambiamos cuando creímos en el Señor Jesús. Este cambio es un cambio de reino. Él, Cristo, dio la vida por nosotros. Cuando nosotros creemos en el Señor, esta vida de Dios entró dentro de nosotros. Pasamos a amar a los hermanos, amar a aquellos que también nacieron de Dios, amar a aquellos que también son nacidos de Dios. ¡Qué maravilloso! Esta naturaleza de Dios que está en nosotros, que ama a los hermanos, también a los hijos de Dios, es una naturaleza de otro reino, el reino de las tinieblas. Él trae para nosotros todo lo que es mentira, todo lo que está en contra de la realidad de Dios, todo lo que es contra, lo que es opuesto a la verdad de Dios. Son todas las cosas de la mentira, del engaño, y allí vienen todas las cosas que nos llevan a lo que Caín terminó siendo influenciado por estas cosas y mató a su hermano Abel. Y ahí, hermanos, en Romanos 1 nosotros vemos tantas cosas negativas, estas cosas que afectan tremendamente a los hombres. Envidia, odio, malas intenciones, benignidad, calumnias, insolencia. De 18 a 31 hay varias de estas cosas. Presunciones, críticas, inventores de malas, desobedientes, insensatos, falta de afecto y misericordia. Todo esto
son las cosas de la carne, son las cosas de la mentira, de la vanidad, que entran cuando nosotros estamos desconectados de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es tan importante nosotros mantenernos conectados. Cuando la iglesia perdió esta conexión, las cosas negativas entraron en la iglesia. Cuando la iglesia perdió la conexión con la palabra profética al final del primer siglo, Pablo ya al final de su ministerio ya estaba advirtiendo a los colosenses contra las enseñanzas de la filosofía griega, contra las enseñanzas de los judaizantes. Estaban comenzando a entrar en la iglesia. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para advertir a estas personas que estaban enseñando palabras diferentes. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo cosas diferentes de la palabra profética, cosas diferentes de lo que Pablo estaba predicando, cosas diferentes de la enseñanza de la verdad del Evangelio. Hermanos, el Señor está dándonos una palabra que da dirección para la venida del Señor. Esta palabra es una palabra muy específica, una palabra que va a producir al Hijo varón, va a producir a los vencedores. Esta palabra profética está produciendo al Hijo varón. El Señor es este que es un valiente de guerra. Él no es solamente que va a venir en la segunda venida, como vino en la primera, no. En la primera venida vino como Salvador del mundo. En la segunda venida, Él viene para juzgar al mundo. Él viene como un valiente de guerra, para levantarse contra los reinos de este mundo, para colocar orden en esta tierra. Hermanos, por esto, el Señor está dando una palabra a las iglesias hoy, que corresponde a esta necesidad. Si nosotros no recibimos esta palabra, nosotros no nos preparamos de aquello que Dios quiere que nosotros nos preparemos. Por eso es importante, como dice Apocalipsis 3, los versículos, son las bases de estos versículos. Apocalipsis 3 nos muestra a nosotros la historia de la iglesia, la degradación de la iglesia y el inicio de la restauración de la iglesia. Y allí en estos capítulos, en todas las cartas a las iglesias, Él dice: quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos y hermanas, en esta era del Apocalipsis, en la era que estamos viviendo, el Espíritu está hablando la palabra profética a las iglesias, para preparar a las iglesias para su venida. Hermanos, necesitamos valorar esta palabra, amar con amor reverente su palabra, hacer inmersión en esta palabra para que ella penetre en nosotros, para que ella se torne en dirección para nuestra vida y para la iglesia en nuestra ciudad, para que nosotros podamos vivir esta realidad, estemos prontos cuando el Señor regrese. Entonces, ya en el día jueves, nosotros vemos, yo mencioné antes, Juan 10, esta palabra profética es la voz del Señor. Y Él, el Señor, es este buen pastor que entra por la puerta. Este buen pastor, el pastor de las ovejas que entra por la puerta. Y Él no es un ladrón, el ladrón, Él no entra por la puerta. El ladrón viene solo para... Versículo 10 dice, el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. La palabra ladrón significa defraudador. Es la misma palabra usada para los falsos maestros. Oh Señor Jesús, son aquellos que hablan por su propio interés, hablan para promoverse a sí mismos, hablan con interés de promover su propia persona. Tiene intereses propios, tiene la gloria de los hombres. Hermanos, la palabra profética es hablada por el mismo Señor Jesús, sale de su boca, es su voz que las ovejas reconocen. Usted reconoce la voz del Señor, usted está oyendo la voz del Señor en su espíritu, usted puede reconocer la voz del Señor. Aleluya. Somos sus ovejas, reconocemos su voz y lo seguimos. Amén. Gracias al Señor. Y esta palabra hace con que nuestra alma sea llenada con la realidad de Dios. Aquella desconexión que fue provista, una trampa que la serpiente colocó para el hombre y el hombre cayó, aquella desconexión del hombre y la desconexión de la palabra profética que la iglesia tuvo en el inicio del siglo
1 puede ser revertida cuando nosotros nos volvemos al Espíritu, oímos su voz y seguimos su palabra profética. Tanto individualmente nosotros pasamos a recibir aquello que Dios está transmitiendo para dentro de nosotros, su verdad, su realidad. Nuestra alma está siendo llenada, así como Efesios 3, 17 dice, Cristo está habitando en nuestro corazón. Efesios 4, 22 dice que nosotros somos este nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Esta realidad de Dios está entrando en nuestro corazón. Aleluya. ¿De dónde viene esta realidad? Viene de la palabra profética, y la iglesia entonces puede ser restaurada cuando vuelve la atención a la palabra profética. Desde el jueves al domingo, desde el viernes al domingo nosotros vemos la degradación y la restauración de la iglesia. La distracción de la palabra profética comenzó ya en el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribió estas cartas a Éfeso, para los santos en Éfeso, también para la iglesia en Colosas. Escribió todas estas cartas, era para traer a la iglesia de regreso a la verdad del Evangelio, para traer a la iglesia de regreso a la palabra profética, para traer de regreso para aquello que Pablo estaba hablando, que es lo que el Señor estaba hablando por medio de él. Esta degradación hizo con que Pablo tuviese tanto encargo de llevar a Timoteo a ayudar a las iglesias, porque Timoteo era alguien que era uno con Pablo. Miren qué cosa triste, al final del ministerio de Pablo dice que todos los de Asia lo abandonaron. Segundo Timoteo 1:15 dice esto: todos los de Asia me abandonaron, inclusive Fígelo y Hermógenes. Ellos abandonaron a Pablo, eran cooperadores de Pablo, pero fueron abandonando a Pablo. Pero había uno, Timoteo. Timoteo era cómplice de Pablo. Timoteo era un cooperador que tenía confianza total de Pablo, porque él conocía el corazón de Pablo, él tenía complicidad con Pablo. Esto está en Filipenses capítulo 2, 19 al 22. Ya fue hablado en el libro anterior de esta serie de alimento diario. Ya fue hablado. Timoteo es este que es uno con Pablo. Pablo no tenía nadie de igual sentimiento que él para enviarlo. Para los filipenses, él quería mandar a Timoteo, porque él sabía que Timoteo tenía el mismo corazón de él, respiraba el mismo aire, conocía el corazón de Pablo. Hermanos, que todos nosotros podamos ser así con el apóstol hoy, que todos nosotros seamos uno con la palabra profética hoy. No usemos nuestros conceptos, nuestra manera de pensar. No vamos a pensar que nuestros caminos son más adecuados que los caminos del Señor. No vamos a pensar que nuestros pensamientos son más elevados que los pensamientos de Dios. Si Dios está enviando su palabra profética por medio de su apóstol, nosotros vamos a creer en esta palabra. Vamos a ser como los tesalonicenses, que con simplicidad y con pureza ellos obedecieron, creyeron en la palabra de Pablo, no como palabra de hombre, sino como en verdad es la palabra de Dios. Porque ellos creyeron, esta palabra operó en ellos. Aleluya. Hermanos, es tan importante esto porque a medida que la iglesia comenzó a desviarse de la palabra profética, al final del primer siglo y en el siglo segundo, ya no había más palabra profética, porque algunos allí comenzaron a cuidar de la iglesia, liderar la iglesia, pero ya no había alguien que hablase la palabra profética, ya no había. Ahí comenzó entonces que haya confusión en la iglesia, porque los presbíteros, que la Biblia, cuando la Biblia habla de obispos y presbíteros, se refiere a la misma persona. Presbítero es la persona que es más madura, con mucha más experiencia que los otros hermanos. Y cuando usted habla de obispo, se refiere a su función. A la función del obispo es supervisar la iglesia. Entonces, está hablando de la misma persona, pero con el distanciar de la enseñanza de los apóstoles, con el distanciarse de la palabra profética, no había nadie que dé dirección para las iglesias. Hermanos, la jerarquía comenzó a surgir en la iglesia. Entonces, comenzó a haber esta enseñanza jerárquico en la iglesia, en que los obispos eran diferentes de los
de los presbíteros, que había una jerarquía entre ellos. Ellos comenzaron entonces. Esta diferencia de jerarquía comenzó a generar disputa por poder, política entró en la iglesia y la degradación comenzó. Hermanos, es tan triste. Esto es lo que está en Proverbios capítulo 29, versículo 18, la versión King James dice: el pueblo que no acepta la revelación del Señor. La palabra profética es la revelación del Señor, la revelación de las Escrituras, es la revelación de la palabra que está en la Biblia, la revelación que Dios quiere dar a la iglesia ahora. Aleluya, hermanos. Pero un pueblo que no acepta la revelación del Señor es una nación sin orden, es una nación que pierde una dirección, pierde el orden. Cada uno tiene su propia razón y ahí la iglesia pierde la dirección. Por otro lado, quien obedece a la palabra de Dios es feliz. Aleluya. Nosotros estamos aquí para obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la palabra que sale de su boca, la palabra profética. Y Dios estableció quién para hablar la palabra profética. Son los apóstoles. Los apóstoles tienen esta autoridad. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, dice que Dios estableció, el versículo 27 dice que todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y dentro de estos miembros del cuerpo de Cristo Dios estableció en la iglesia primeramente los apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios quiere encabezar todas las cosas en Cristo. Dios es un Dios de orden, un Dios que quiere que su pueblo camine en una dirección, en un orden. Para esto el Señor colocó primeramente a los apóstoles. Los apóstoles tienen la autoridad de Dios para hacer la voluntad de Dios, para conducir a la iglesia. Tienen la autoridad de Dios para que la iglesia sea edificada. Dios dio esta autoridad a los apóstoles para que la edificación de la iglesia ocurra. Hermanos, la palabra profética trae orden para el pueblo de Dios, trae dirección para el pueblo de Dios, hace con que el pueblo de Dios avance. Es como Número capítulo 9, es mencionado también en el sábado del alimento diario, es mencionado en Número 9, en que todas las tribus del pueblo de Israel estaban en el desierto. Pero ¿cómo Dios los conducía? Dios conducía al pueblo por medio de la boca de Moisés. La orden de Dios venía por medio de Moisés, venía por medio de la boca de Moisés. Moisés era la boca del Señor al pueblo de Israel. Aleluya. Dios habla su palabra, pero Dios no habla abriendo la puerta de los cielos y hablando a todo el mundo. No, Dios usó a un hombre, a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Aleluya. Dios en nuestra era está usando su apóstol para hablar con nosotros. Esta palabra que da dirección a la iglesia, esta palabra que conduce a su pueblo. Si cada tribu hiciese su propia dirección, tuviese su propia dirección, tuviese su propia palabra y no siguiese la voz de Moisés, habría una confusión y el pueblo nunca llegaría a la buena tierra. Hermanos, en la iglesia nosotros necesitamos del orden de Dios, de la boca de Dios. Así todos nosotros vamos a llegar a la buena tierra en el reino. Aleluya. Este es el camino para entrar en la buena tierra de Canaán. Es maravilloso. Es así que Dios actúa. Dios separó a Pablo y Bernabé para la obra que él había preparado. Los separó a ellos como apóstoles para hablar la palabra de Dios. Pablo recibió esta incumbencia de Dios muy clara. Hermanos, entonces, lo que Dios quiere hacer es que restaurar este orden en la iglesia. Nosotros necesitamos percibir que Dios tiene una palabra que es hablada por medio de los apóstoles. En Mateo 23, versículo 2, dice que en la silla de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Cuando esto sucede, hermanos, cuando la palabra de Dios deja de ser hablada por medio de los apóstoles y la iglesia deja de dar atención a los apóstoles, entonces los maestros se sientan en la silla de Moisés. Los maestros comienzan a conducir y dar dirección a la iglesia. No fue así. En 1 Corintios capítulo 12 dice que Dios colocó primeramente a los apóstoles. Entonces nosotros tenemos que valorar esto. Es algo que Dios nos dio para preservar el orden en la iglesia. Por fin, por haber perdido la palabra profética, la iglesia se degradó cada vez más. Fue perseguida, y no solo perseguida, sino
el mismo sistema religioso de jerarquía hizo con que muchos santos fieles fuesen martirizados, fuesen muertos, pero gracias a Dios, al final del siglo XVIII ya comenzó a haber una reacción. Ahí en Moravia, en el alimento diario, ya en el día domingo, nosotros vemos que el Señor comenzó a restaurar la iglesia. Y ahí, al final del siglo XVIII, algunos hermanos comenzaron a percibir que este sistema de clérigo y laicos no estaba de acuerdo a la Biblia ni con la voluntad del Señor. Al final del siglo XIX, algunos hermanos también comenzaron, los hermanos unidos, y más tarde la verdad de la iglesia, sobre la iglesia, fueron restauradas. Gracias a Dios, poco a poco, la palabra profética fue siendo restaurada. Y cuando nosotros comenzamos a dar atención a la palabra profética, a los apóstoles, el Señor comenzó a dar dirección a la iglesia. Vino el hermano Watchmani, el hermano Witness Lee, después vino el hermano Don en América del Sur, y el Señor fue dando su palabra profética para nosotros. Aleluya. Esta palabra profética ha conducido a las iglesias a una realidad del mover de Dios. Ha conducido a las iglesias a una realidad de Filadelfia. A ser iglesias que cooperan de hecho con la venida del Señor. Hermanos, todo esto viene por la restauración de la palabra profética. Todo esto viene como la iglesia en Filadelfia, que es una iglesia que tiene poca fuerza, no tiene mucha fuerza, no tiene capacidad humana. También no está constituida de personas que son muy dotadas, que son muy capaces, pero ellos tienen dos cosas. Ellos guardan la palabra del Señor, aman con reverencia a la palabra profética. Ellos guardan la voz del Señor, aman la voz del Señor, y ellos no niegan el nombre del Señor. Ellos invocan el nombre del Señor, que es la palabra, tienen el Espíritu. Ellos están siendo restaurados como la iglesia en Filadelfia. Esta es la realidad. El Señor está restaurándonos en estos días para que la iglesia sea edificada. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a penetrar en los mensajes. En los días de esta semana vamos a sumergir en la palabra profética, y el Señor viene poco a poco a conducirnos hasta que la estrella de la mañana nazca en nuestro corazón. Que el Señor pueda llevarnos a hacer esto, que valora la palabra profética y practican las cosas que el Señor ha hablado para nosotros, que el Espíritu ha dicho a las iglesias. Jesús es el Señor.